Buen día, mi nombre es Yaskara Yaret Hernández Carrillo. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial. Mi número de control es 182-127-59. Pertenezco al grupo Z y este video es para la materia de Estadística Inferencial 2 que está siendo impartida por el ingeniero Juan Morales en el periodo enero-junio del 2021. Estaremos revisando la unidad número 3, que es el análisis de varianzas. Vamos a revisar algunas definiciones del análisis de varianzas de un factor. Los métodos de análisis de varianzas ANOVA requiere la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución F no es simétrica. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, no tenemos una distribución simétrica. Punto número 2, los valores de F no pueden ser negativos. También lo podemos revisar aquí en la gráfica. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de 3 o más medias poblacionales son iguales. Cuando la hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2, que es igual a la media 3, y la hipótesis alterna plantea que la media 1 es diferente a la media 2, diferente a la media 3. Por lo tanto, un valor P pequeño como 0.05 o menos nos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Aquí podemos ver en esta gráfica el estadístico de prueba P, pequeño valor P grande, donde F aquí y aquí nos dice que el valor de P. El estadístico de prueba F grande con valor de P pequeño, aquí lo tenemos, F valor aquí, donde cambia la posición de F. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Los requisitos para el análisis de varianza son los siguientes. La población tiene distribución que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadas iguales. La muestra son aleatorios simples de los datos cualitativos. Las muestras son independientes entre sí, y es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. En el punto número 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Estos puntos que ya mencioné son los requisitos para el análisis de varianza. Para nosotros poder correr un análisis de varianza, nuestros datos tienen que cumplir estos puntos. A continuación revisaremos el ejemplo de mediciones de deceleración de pecho en gramos en prueba de choques de automóviles, que nos enuncia lo siguiente. Las fuerzas de gramos es una medida intuitiva de aceleración en base en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales. Si la atmósfera u otro rozamiento, una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Tenemos como ejemplo de fuerza en gramos una palmada en la espalda, que es de 4.1 gramos, el desplomarse en una silla, que es de 10.1 gramos, y bajar un escalón es de 8.1 gramos. A continuación, revisaremos el ejemplo, que son las mediciones de deceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Nos enuncia lo siguiente. Utilice las mediciones de deceleración del pecho incluidas en las siguientes tablas y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las
tres muestras provenientes de las poblaciones son iguales. Como podemos ver aquí en la tabla, tenemos el tipo de auto y el número de auto. Los números de autos van del 1 al 10 y los tipos de auto tenemos que es compacto, mediano y grande. Sus datos respectivamente por el número de auto. Por ejemplo, en el número de auto 1 tenemos 44, 41, 32. En el número 2 tenemos 43, 49, 37. En el número 3 tenemos 44, 43, 38. En el número 4, 54, 41 y 45. En el 5, 38, 47, 37. En el 6, 47, 42, 33. Y así sucesivamente hasta llegar al auto número 10. Aquí tenemos ya los datos previamente capturados en Minitab. Yo ya lo tengo en esta parte de aquí. Para nosotros realizar un análisis de varianza, lo primero que tenemos que hacer es una prueba de igualdad de varianzas. Esto es para determinar si tenemos variación, porque si nosotros tuviéramos mucha variación, los datos que nos arrojarían serían erróneos o nos manejaría error o discrepancia. Entonces, para nosotros poder realizar la prueba de igualdad de la varianza, nos vamos a ir a estadística, ANOVA. Vamos a buscar la prueba de igualdad de varianzas. Prueba de igualdad de varianzas, aquí está. Entonces, en esta prueba de igualdad, nosotros vamos a seleccionar que la data que esté en columnas separadas, porque tenemos los datos de esta respuesta están en una columna para todos los niveles, o los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar esta opción. Y en las respuestas, aquí yo ya lo tenía previamente seleccionado, pero lo hacemos. Vamos a seleccionar los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Y vamos a dejar las opciones con el nivel de significancia del 95%. Las gráficas las dejamos así. Y le damos a aceptar. Esta es la prueba, nos muestra una gráfica con la prueba de igualdad de las varianzas de los autos compactos, medianos y grandes, donde nos indica que los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar es del nivel de significancia de 0.05. Aquí podemos ver que los autos compactos tienen un rango que va de 3 a 8 puntos y algo. Los autos medianos van de 3.5 a 7 y los autos grandes van de 4 a 7. Entonces las comparaciones múltiplas con el valor de P es de 0.979. La prueba de Leven nos da un valor de P de 0.8. Si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar son significativamente diferentes. Sí, ok. Aquí nos indica la gráfica que si los intervalos de los autos compactos, medianos y grandes no se sobreponen, entonces tendríamos un nivel de una desviación estándar correspondiente con niveles de significancia diferentes. Pero como aquí sí están empatados o empalmados, podemos decir que sí tenemos prueba de igualdad de las varianzas. Entonces podemos proceder con el análisis de varianza o análisis de ANOVA. En conclusión, con esta gráfica con los datos que nos arrojó, no tenemos evidencia suficiente para determinar que las varianzas no son iguales, porque sí tenemos aquí un empate. Entonces vamos a proceder con el... Ok, aquí ya tenemos Vamos a proceder con el análisis de varianza. Para realizar el análisis de varianza, nosotros vamos a irnos a estadística. Vamos a buscar ANOVA. Y de ANOVA One Way o
un solo factor, análisis de media, no balanceado. Vamos a checar estadística, ANOVA. Análisis de media, terminar. De un solo factor. Entonces aquí en el análisis de varianza de un solo factor vamos a seleccionar la data de columnas separadas. Como podemos ver, los datos de la respuesta están en una columna para todos los niveles de factor, o los datos de respuesta están en una columna separada por cada nivel de factor. Nuestra mejor opción es que están separados. Aquí ya lo tenía capturado, pero lo volvemos a seleccionar: compactos, medianos y grandes. Vamos a hacer las comparaciones y vamos a seleccionar que el nivel de significancia para las comparaciones es de 5, y vamos a seleccionar todas las gráficas. Como vemos, ya está todo seleccionado. Le vamos a dar a aceptar y vamos a irnos a gráficas y ocupamos la que es 3 en 1. Seleccionamos, le damos a aceptar y por último a aceptar. Como vemos, Minitab ya nos arrojó todas las gráficas. Nos vamos a ir a analizar las gráficas por medio del proyecto. Bueno, esta gráfica de la prueba de igualdad ya la habíamos revisado. Vamos a pasar posteriormente a la gráfica de intervalos de autos. En esta gráfica de intervalos de autos, compactos, autos medianos, con un 95% del IC para la media, podemos ver que los autos compactos tenemos registros de 40.1 a 47.5. En autos medianos tenemos de intervalos de confianza y ese es el punto donde se encuentra. Entonces nos dice la gráfica que si la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Como vemos, sí tenemos una alineación que va de 45, 42.5 y 40 para los autos grandes. Posteriormente vamos a pasar a la gráfica de intervalos de confianza simultáneos del 95% de la prueba de Turkin, donde nos dice que las diferencias de las medias para autos compactos y autos medianos. Aquí tenemos tres tipos de comparaciones, que son los autos medianos contra los autos compactos. Nos está diciendo que si el intervalo no coincide con el 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Tenemos dos comparaciones, que son los autos medianos contra los autos compactos y autos grandes contra los autos medianos. Estoy haciendo un video que van hacia el 0. Como estos sí pasan por el 0, podemos decir que las medias son significativamente iguales. Tenemos la tercera comparación, que son autos grandes contra autos compactos, donde no toca con el intervalo del 0. Por lo tanto, en esta media sí es significativamente diferente. Por último, bueno, tenemos una 2, 3, 4, quinta gráfica, que es el intervalo de confianza del 95% simultáneo de HSU, donde nos dice que la media del nivel es la mayor de las medias de otros niveles de autos compactos y grandes. En esta gráfica, si el intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que los autos compactos
Si un intervalo tiene 0 como cota, la media correspondiente son significativamente diferentes. Entonces decimos que los autos compactos contra el auto mediano pasa por el punto 0. También la de los autos medianos contra autos compactos pasa por el nivel a 0. Pero en los autos grandes contra los autos compactos están en el límite inferior. Entonces, y por último tenemos estas 3 gráficas donde nos da la gráfica de residuos para autos compactos, autos medianos y autos grandes, donde nos muestra que la gráfica de la probabilidad normal del residuo está distribuida a lo largo del intervalo. Contra los ajustes también vemos que está pues distribuida correctamente. Aquí lo podemos ver en los puntos. Y por último tenemos un histograma que podemos ver la campana de Gangus. Eso nos indica que la distribución es normal. Ahora vamos a pasar a revisar el pergamino. En el pergamino vamos a checar, ya habíamos checado la prueba de igualdad de intervalos, así que vamos a iniciar con el análisis de ANOVA de un solo factor, de los autos compactos contra los autos grandes, donde nos dice que el método de la hipótesis nula son todas las medias iguales, nos indica que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. El nivel de significancia es igual a 0.05. Se propuso igualdad de varianzas para el análisis. Entonces, en la información del factor nos dice que tenemos 3 niveles de factor, donde los valores son autos compactos, autos medianos y autos grandes. El análisis de varianza nos da que la fuente del factor es de GL2, el S de ajuste de 162, el MC ajuste de 81.43 y un valor de F de 4.09 y un valor de P de 0.098. Como el valor de P es menor al nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula, donde todas las medias son iguales, porque el valor de P nos da de 0.98 y nuestro nivel de significancia es de 0.5. Entonces la hipótesis nula nos plantea que las varianzas son iguales, pero como el valor de P es menor, rechazamos esta hipótesis. El resumen también nos presenta el resumen del modelo, que es S de 4.4597, R cuadrada de 23.27%, R cuadrada ajustado de 17.59% y R cuadrada predecido de 5.27%. Con las medias de factor de autos compactos de 10 datos, con una media de 44.77 para autos compactos, con una media de 42.10 para autos medianos y de 39 para autos grandes. La desviación estándar para autos compactos es de 4.4, la desviación estándar para autos medianos es de 4.36 y la desviación estándar para autos grandes es de 4.62, con un intervalo de confianza del 95% que va entre los rangos de 41.81 a 47.59 para autos compactos y de 39.21 a 44.99 para autos medianos y de 36.11 a 41.89 para autos grandes. La desviación estándar agrupada que nos muestra es de 4.4597. Con las comparaciones en pareja de Turkin, aquí nos dice que agrupar información utilizando un método de Turkin y una confianza del 95%, donde el factor de los autos compactos, medianos y grandes van con una media de 44.7, 42.10, 39 y una agrupación de A para autos compactos, medianos y B. Entonces aquí nos está revisando una comparación entre los autos compactos medianos y de medianos a grandes. Las medias que nos comparten una lectura son significativamente diferentes. La prueba de simultánea de Turkin para diferencia de las medias nos dice
que la diferencia de los niveles de autos medianos a autos compactos grandes, la diferencia de la media es de 2.60 y para autos grandes, para autos compactos es de 5.7 y para autos grandes a autos medianos es de menos 3.10. Entonces, el intervalo de confianza del 95% varía de 7.1 a 55 de 2.35 con un valor de t para cada comparación es, por ejemplo, para el de autos medianos a compactos es de menos 1.3 y autos grandes a compactos de menos 2.86 y autos grandes a autos medianos de 1.5. El valor de P ajustado que nos arroja es de 0.45 y de 0.021 y por último el 0.282. Nos dice que si el nivel de confianza individual es igual a 98.04%. El IC simultáneo del 95% de Turkey. Los siguientes datos que vamos a revisar son las comparaciones en pareja de Fisher. Aquí nos dice que se agrupa la información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza del 95%, donde nos está haciendo una agrupación entre los autos medianos contra los autos grandes, con una media de 42.10. Dice que si las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por lo tanto, los autos compactos contra los autos grandes son diferentes, pero los autos medianos contra los autos grandes son significativamente iguales. Para la prueba individual de Fisher para diferencia de medias entre los autos medianos contra los autos compactos, nos dice que tenemos un valor de P de 0.28 y para los autos grandes contra los autos compactos es de 0.08 y los autos grandes con los medianos son de 0.31. Como nuestro valor de P es el más importante en nuestro análisis, esto nos dice que rechazamos la hipótesis nula de que las medias son iguales. Nuestro nivel de confianza simultáneo es de 88.07 y el IS individual del 95% de Fisher, las comparaciones múltiples del Donut en el control nos está analizando la agrupación de información utilizando el método de Donut y una confianza del 95%. Si el factor de autos compactos controla la media de 44.7 y una agrupación de A, los autos medianos son de 42.10 y de A los autos grandes es de 39. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Aquí nos dice que entre los autos compactos y los autos medianos sí hay una alta probabilidad de que las medias sean iguales, pero contra la comparación de los autos grandes nos dice que son significativamente diferentes. En las comparaciones múltiples con el mejor MCB de HSU, las pruebas simultáneas de HSU para para la media del nivel, la mayor de las medias a los otros niveles. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que nos está dando un valor ajustado de P con 0.69 entre los autos comparados contra los autos de la media y los autos de la media contra los autos comparados. Entonces, esto nos dice que el nivel de significancia individual es de 94.41%. Estos datos, como podemos ver, es lo mismo que nos arrojaron las gráficas, pero lo estamos leyendo los datos de donde se están interpretando. En conclusión, nosotros podemos decir que tenemos una distribución estándar en donde se nos forma nuestra campana de Gangus y podemos decir que aceptamos la hipótesis nula que nos plantea que las
varianzas son iguales. Vamos a llegar a la interpretación. Vamos a regresar a nuestra interpretación de nuestro valor de P. Como nuestras pruebas de comparaciones límites nos dio con un valor de 0.97, que es mayor al nivel de significancia, aceptamos la hipótesis nula, donde nos dice que nuestras medias son iguales. Regresamos a nuestra presentación, que nos está pidiendo utilizar las mediciones de la decelerización del plecho incluidos en las siguientes tablas y un nivel de significancia del 95% para someter la prueba a la afirmación de que las tres muestras provenientes de la aprobación con medias iguales. Entonces aquí podemos concluir, en base a los datos que nos arrojaron y analizamos en Minitab, que nuestras medias, que aceptamos la hipótesis nula de que nuestras medias son iguales. Vamos a continuar con el ejercicio número 2 en el análisis de varianzas de un factor. El ejercicio es el siguiente. Las lesiones en cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en las cabezas de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en las cabezas. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, y la pregunta sería si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Como podemos ver, aquí tenemos la tabla que vamos a analizar en Minitab, donde está el tipo de auto, compacto, mediano y grande, y el número de auto va del rango del 1 al 10. Y tenemos las lecturas. Aquí ya presentamos en el Minitab, ya lo tengo previamente capturado, los datos que ocupamos para hacer el análisis. Siempre que vamos a hacer un análisis de varianzas, necesitamos hacer la prueba de igualdad. Para hacer la prueba de igualdad de que las medias son iguales, y no nos marquen discrepancias en nuestros datos que estamos obteniendo, vamos a hacer la prueba de igualdad. La prueba de igualdad se hace de la siguiente manera. Revisamos en estadísticas, en ANOVA y en prueba de igualdad de varianza. Aquí tenemos dos opciones. Los datos de las respuestas están en la columna para todos los niveles, o los datos de las respuestas están en una columna separada para cada nivel. Vamos a seleccionar esta opción. Ya lo tenía previamente capturado, pero en respuestas vamos a seleccionar los compactos, medianos y grandes, ¿no? Y le vamos a dar en aceptar. La gráfica es la siguiente, ¿no? Aquí nos dice que la hipótesis nula, que las varianzas son iguales, y la hipótesis alterna, que por lo menos una de las varianzas es diferente, y el nivel de significancia es de 0.05, como lo enuncia en el ejercicio. El intervalo de confianza de Berron, el 95% de las desviaciones estándar, nos muestra que los autos compactos con 10 lecturas y una desviación estándar es de 79.52, y un intervalo de confianza va de 49.4488 a 168.129. Para los medianos es de 100.2.812 y para los grandes es de 175.265. Nuestro nivel de confianza individual es del 98.33%. Estos datos, la prueba que se realizó nos dice que el valor de P es de 0.120 y el de Venn es de 0.173. Como nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia, porque nuestro nivel de significancia es de 0.05,
quiere decir que como el valor de P es mayor, aceptamos la hipótesis nula de que de que las varianzas son iguales. Nuestro valor de P es el más importante en este análisis, porque nos indica si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Estos mismos datos están representados en esta gráfica, donde podemos ver que la prueba de igualdad de las varianzas entre los autos compactos, medianos y grandes, con múltiples intervalos de comparación de desviación estándar. Podemos observar que los tres niveles los intervalos están casi empalmados en los tres casos. Entonces la comparación múltiple con el valor de P de 0.120 nos dice que aceptamos la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Si los intervalos, y aquí nos dice la gráfica que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes, pero como en este caso podemos ver visualmente que si se sobreponen, entonces podemos proceder a realizar nuestro análisis de varianza. Para realizar nuestro análisis de varianza y poder resolver lo que nos está solicitando en el ejercicio, nos vamos a ir a estadística, a ANOVA y en un solo factor. En esta opción vamos a seleccionar los datos que están separados, los datos de las respuestas están en una columna separadas para cada nivel de factor. Y aquí ya lo teníamos previamente capturado, pero vamos a seleccionar los tres valores. Nos vamos a ir a comparaciones y vamos a asegurarnos de seleccionar todas las gráficas. Como vemos está seleccionado y nos vamos a ir a gráficas y ocupamos la gráfica de 3 en 1. Ya está seleccionada y le damos a aceptar. Aceptamos. Y Minitab nos arroja la siguiente información. Vamos a irnos a analizar las gráficas de una por una. Esta es la primera que realizamos, la prueba de igualdad. Vamos a pasar con la gráfica de intervalos de autos compactos, autos medianos y grandes, con 95% de intervalo de confianza para la media. Como podemos ver, aquí en la desviación estándar está agrupada, se utilizó para calcular los intervalos. Vemos que sí hay mucha similitud. Entonces está entre el punto de 440, 400 y 400. Entonces la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. El IC simultáneo del 95% de Turkin diferencia de las medias de los autos compactos. Entonces nos dice que los autos compactos, los autos medianos contra los autos compactos, los tres valores o las tres comparaciones pasan por el intervalo 0. Y nos dice en la gráfica, si un intervalo no coincide con 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Pero como aquí podemos ver, las tres comparaciones pasan por el intervalo de 0, entonces tenemos que las medias son significativamente iguales. Y en la gráfica del intervalo de confianza individual del 95% de Fisher, la diferencia de las medias para autos compactos, medianos y grandes, podemos ver las tres comparaciones y nos está pidiendo en esta gráfica si un intervalo no coincide con 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Pero como podemos ver, las tres comparaciones pasan por el intervalo de 0. Esto nos dice que son significativamente iguales. En la gráfica del IC simultáneo del 95% con la prueba de Dunet, la media del nivel, la media del control para autos compactos y medianos. Aquí tenemos las dos comparaciones que son entre los autos medianos contra los autos compactos y autos grandes contra los autos compactos. Y nos está pidiendo que interpretemos si en un intervalo no coincide con 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. Los dos comparaciones pasan por el nivel de 0, entonces son significativamente iguales con la prueba de Dunet. Con la prueba de HSU
donde nos está pidiendo que el intervalo de confianza es 95% simultáneas. Aquí vemos tres comparaciones y la gráfica nos pide que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Okay. Vemos que tienen las tres comparaciones, entonces son significativamente iguales. Para la gráfica de residuos de comparación de los autos compactos, medianos y grandes, nos muestra que el residuo tiene una distribución normal en la gráfica de probabilidad, y en la gráfica de ajuste vemos que los residuos tienen una distribución normal con el valor ajustado. Entonces pasamos a la gráfica del histograma y podemos ver que su distribución es normal y se tiende a formar la campana de Gankus. En la gráfica de la prueba de la igualdad de las varianzas de autos compactos, medianos y grandes, vemos que los múltiples del intervalo de comparación para la desviación estándar es del 0.05, donde los autos compactos, vemos el intervalo de los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y nos pide que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándares correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que los tres valores se sobreponen o comparaciones y nos da una comparación múltiple con un valor de 0.120. Esto nos indica que si el valor de P es mayor al nivel de significancia, aceptamos la hipótesis nula de que las medias son iguales. En la gráfica de los intervalos de autos compactos, autos medianos del 95% para la media, vemos la gráfica, podemos ver que tenemos una distribución de un intervalo regular y la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces vemos que hay una distribución normal. El IC simultáneo del 95% para la prueba de Turkey nos dice que si el intervalo no coincide en 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Vemos que los tres intervalos de las comparaciones coinciden con el 0, entonces esto nos indica que hay significativamente son iguales. En la prueba de Turkey, para la prueba de Fisher nos indica lo mismo, que si el intervalo no coincide con 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, pero vemos que las tres comparaciones sí coinciden con el valor de 0. Con la prueba de Dunet nos pide lo mismo, bueno, hacemos dos comparaciones, nada más contra los autos medianos y los autos compactos, y autos grandes, autos compactos, y coinciden con 0. Entonces, por lo tanto, si un intervalo no coincide con 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes de las medias de control. Por lo tanto, seguimos aceptando la hipótesis nula, que las medias son iguales. Con las tres pruebas de Turkey, Fisher y Dunet ha sido aceptada la hipótesis nula. Para la prueba de HSU, como podemos ver, también el intervalo tiende 0 como cota y las medias son significativamente iguales. Y por último, revisamos la gráfica de residuos para autos compactos y autos medianos. Como podemos ver, tiene una distribución normal, se tiende a formar la gráfica de Gankus en el histograma, y en el valor ajustado también podemos ver que la distribución es normal. En el análisis del pergamino, vamos a revisar el análisis de ANOVA de un solo factor entre los autos compactos y grandes. Aquí nos dice que el método que estamos utilizando es que la hipótesis nula nos indica que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna que no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia del 0.05. Por lo tanto, la información del factor de las tres comparaciones de los tres niveles nos da un valor de P del análisis de varianza de 0.676. Como el valor de P es mayor al nivel de significancia, aceptamos la hipótesis nula, que las varianzas son iguales, y rechazamos la hipótesis alterna. El resumen del método que nos indica para ese es de 125, 97,
Y así sucesivamente podemos ver las medias con su intervalo de confianza del 95%, la prueba de Turkin, la prueba de Fisher y la prueba de Dunet, que ya revisamos las gráficas. Y aquí nos da, en la prueba de Dunet, por ejemplo, nos da un valor de P ajustado de 0.92. Entonces, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Y así sucesivamente. En el ejercicio nos está pidiendo que determinemos si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. En base a las medias que se tomaron, determinamos que los autos grandes no indica que sean más seguros que los compactos o los medianos, ya que las medias son iguales. Así que en base al análisis de ANOVA que realizamos, podemos concluir que las medias son iguales, por lo tanto no tiene que ver el tamaño del auto para determinar si son más seguros o no. A continuación revisaremos el tema de análisis de variancias de dos factores. Las definiciones son las siguientes. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con los datos muestrales, clasificar con base en una variación de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en el efecto del factor del renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos para el análisis de varianza por dos factores son los siguientes. Nos pide como punto número 1 que para cada celda los valores muestrales provenientes de una población con distribución aproximadamente normal. El punto número 2, las poblaciones tienen la misma varianza de desviación estándar. Punto número 3, las muestras son aleatorias simples de los datos cuantitativos. La muestra 4, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no aplica a muestras que no son independientes. El punto 5, los valores muestrales se caracterizan en dos factores. Y el punto 6, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se le conoce como diseño de balanceo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio utilizando las herramientas de Minitab, aplicando el análisis de varianza de dos factores. Para resolver las mediciones, el ejercicio es el siguiente: mediciones de deceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto de factor de renglón en tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna de tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utilice el nivel de significancia de 0.05. Yo ya tengo aquí los datos previamente capturados en Minitab. Entonces, siempre que vamos a hacer un análisis de varianza, debemos de hacer una prueba de igualdad para verificar que nuestros datos que son apropiados para nuestro análisis de varianza, porque si nosotros no hacemos esta prueba de igualdad, los datos que nos arrojan nos van a mandar pues información incorrecta o nos va a dar datos incorrectos que no podemos utilizar para ese tipo de análisis. Para nosotros hacer el análisis de las varianzas de los factores, nos vamos a ir a los factores, estadística, ANOVA, análisis de las medias, ANOVA, análisis de las medias. En respuesta vamos a seleccionar la columna C1, que es deceleración del pecho. Nos vamos a ir al factor 1, que vamos a seleccionar tipo de automóvil.
Y en factor 2, tamaño de automóvil. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Y vamos a seleccionar el nivel de significancia, que es de 0.5, que nos está pidiendo el ejercicio. Y le vamos a dar a aceptar. Esta es la gráfica que nos presenta del análisis de varianza, donde podemos ver una distribución normal, donde dice los efectos de interacción. Nos está diciendo que tenemos los símbolos de niveles nacional mediano con un valor de 1.27. Podemos ver que está dentro de los límites, que es menos 4.29 o 4.29. Podemos ver que tenemos en el tipo de auto dos valores que están fuera de nuestros límites, y el tamaño del automóvil pues tiene una distribución adecuada para realizar el análisis de la varianza. Procedemos, como nuestros datos ya verificamos que son correctos y apropiados para hacer un análisis de varianza, procedemos a hacer el análisis. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA y balanceo de ANOVA. Análisis de ANOVA balanceado. Como nuestros datos están distribuidos o balanceados, podemos utilizar este análisis y nos vamos a ir en respuestas, deceleración del pecho, en modelo. Vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del auto. Tipo de automóvil, tamaño del auto. Y vamos a seleccionar el tipo de automóvil seleccionamos el signo de por el tamaño de automóvil. Posteriormente nos vamos a gráfica, seleccionamos 4 en 1 y le damos a aceptar y aceptamos. Okay, Minitab nos arroja la siguiente información para nosotros poder analizar si nuestro análisis de varianza es prudente. Entonces, la gráfica que nos arroja es la siguiente, la gráfica de residuos para deceleración en el pecho. Podemos ver que tiene una distribución normal en el residuo. Aquí está la distribución. En el de ajuste también podemos ver que tiene una distribución normal. Podemos ver que en el histograma se puede formar una campana de Gangus, y esto nos indica que tiene una distribución normal, y el orden de la observación también tiene una distribución correcta. Vamos a analizar o interpretar el pergamino. Y aquí el análisis de ANOVA nos está indicando que análisis de ANOVA, deceleración del pecho contra el tipo de automóvil. La información del factores del tipo del automóvil nos está dando dos niveles, que es extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, que es de 3 niveles, compacto, grande o mediano. El análisis de la varianza de deceleración en el pecho en gramos nos da un valor que en el tipo de automóvil con un valor P de 0.38, el tamaño del automóvil con 0.06 y el tipo de automóvil, tamaño de automóvil nos da de 0.7. En resumen del modelo nos da que 4.64878 con una R cuadrada de 52.54 y un R cuadrado ajustado de 32.4. Bueno, aquí podemos ver la información de la gráfica. Nuestro valor más importante en este análisis es el valor de P. Si nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia, aceptamos la hipótesis nula. Pero si nuestro mayor valor de P es menor al nivel de significancia, rechazamos nuestra hipótesis nula.
Entonces podemos ver que el valor de P de 0.38 es menor al nivel de significancia, por lo tanto vamos a aceptar nuestra hipótesis nula de que nuestras medias son iguales. Para poder resolver el ejercicio podemos definir que nuestras medias son iguales entre los automóviles del extranjero y nacional, por lo tanto rechazamos nuestra hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Vamos a pasar al ejercicio número 4 del análisis de varianza de dos factores, en donde vamos a revisar las lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. Voy a ir abriendo el Minitab y a leer el enunciado. A continuación se presentan los datos de lesiones en cabezas en los maniquís para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida de HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil del extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.05. Como podemos ver aquí en nuestra tabla, tenemos el tipo de automóvil extranjero nacional con el tamaño de los automóviles. Si es compacto nos da una lectura de 290, si es mediano 245 y grande de 342. Así sucesivamente entre cada tamaño de automóvil. Estos datos ya están capturados aquí en Minitab. Para analizar nuestro ejercicio, necesitamos hacer una prueba de igualdad para identificar si nuestros datos que tenemos se aplican o tienen una distribución adecuada para nuestro análisis de varianza. Para hacer nuestra prueba de nuestro análisis de varianza de factores, nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, y vamos a ir a ANOVA balanceado. Como nuestros datos están balanceados entre las tres columnas, podemos utilizar esta gráfica. En la respuesta nos vamos a poner deceleración y en el tipo de automóvil vamos a poner el tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil y le vamos a dar en gráfica 4 en 1. Estoy un poquito mal. Vamos a analizar el análisis de varianza. Entonces nos tenemos que ir a estadística, ANOVA, análisis de las medias, y aquí le vamos a poner la deceleración en el factor 1, el tipo de automóvil, en el factor 2 el tamaño del automóvil con un nivel de significancia de 0.5 y aceptamos. Los datos que nos presenta en la gráfica son los siguientes. Dice que la normal de dos factores de deceleración del pecho en gramos es con un intervalo de confianza de 0.05. Nos indica los efectos de interacción que van de 0 a 100 y de 0 a menos 100. Podemos ver que tiene una distribución adecuada para el análisis de varianza y nos está diciendo que los datos del tipo de automóvil están dentro del margen y el tamaño del automóvil también tiene los datos correctamente distribuidos. Podemos proceder con el análisis de varianza. Para el análisis de varianza nos vamos a ir a estadística, ANOVA, vamos a ir a balanceado de ANOVA y deceleración en el pecho. Seleccionamos como respuesta de deceleración en el pecho y en los modelos de factores vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En la segunda categoría vamos a seleccionar el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil.
nos vamos a ir a gráficas y vamos a seleccionar 4 en 1 y le vamos a dar OK. Vamos a revisar las otras opciones, quedan igual, resultados quedan igual, almacenamiento queda igual y le damos a aceptar. Entonces aquí podemos analizar la gráfica que nos presenta 4 en 1. Podemos ver que tiene una distribución normal en la gráfica de probabilidad, el residuo, y en la de ajuste podemos ver que también tiene una distribución normal, y en el histograma se forma la gráfica, la campana de Gankus. Para analizar los datos que nos dio en el pergamino de la decelerización en el pecho contra el tipo de automóvil, podemos ver que el tipo de automóvil el dato es tipo fijo de 2 niveles, extranjero y nacional, y el tipo de automóvil fijo para 3 niveles, compacto, mediano y grande. Aquí en nuestro análisis de varianza, nuestro valor más importante que determina si hay igualdad en las medias es el valor P. Como podemos ver, en el valor P nos da de 0.159 y como nuestro nivel de significancia es de 0.05, procedemos a aceptar la hipótesis nula, donde las medias son iguales. En el tamaño del automóvil, pues nos da un valor de 0.6, que es mayor. Mayor a la hipótesis. Y en el tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil nos da de 0.28. En resumen del modelo nos da que S es igual a 123 y el R cuadrado es de 5.4. Regresando a nuestro ejercicio, nos pide que utilicemos el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe efecto de interacción en el efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero y nacional y el efecto de la columna del tamaño del automóvil. Como podemos ver, el análisis de la varianza nos indica que sí hay igualdad, por lo tanto podemos definir o aceptar la hipótesis nula de que tenemos de igualdad en las medias. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por la atención.